El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: ven y colócate aquí delante. Y les dijo: está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla. Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este evangelio, ¿verdad?, que nos hace esta pregunta: ¿está permitido en sábado salvar una vida o perderla? Aquí, queridos amigos, nos está llamando verdaderamente a entender y discernir que la vida cristiana, que la vida cristiana es un servicio, es un camino, es una pedagogía, es una oferta de Dios. El seguimiento de Jesucristo para la realización del hombre, para nuestra dignificación. Upeando la religión, ligarse a tu esencia, ligarte a vos mismo, conocer muy para ello otro palare joreina. Amba ebalare ya poena con anga. ¿Cómo estás? ¿Entienden? Queridos amigos, ¿por qué nosotros tenemos tanta corrupción o tanta maldad o tantos robos, etcétera? Porque en el fondo, nosotros no entramos en lo esencial y lo fundamental de la vida del hombre. No llegamos a lo profundo de nuestra conciencia. Entonces estamos enfermos de ¿qué cosa? De superficialidad. Cuando en mi escuela ya estudiaba la filosofía, ya estudiaba la lógica. Y esto es el fruto, ¿verdad?, de la misma maldad, de la misma organización del mundo. Vea con la San Juan y hoy el mundo como el caos, el mundo como la maldad, el mundo como el demonio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así utiliza San Juan en su Evangelio cuando habla del cosmos, ¿verdad? Pero quiere decir, queridos amigos, que nosotros, si leemos bien y entendemos el Evangelio, siempre vamos a comenzar a luchar, vamos, entre comillas, a pelearnos por la construcción de este reino de Dios, por la construcción de un mundo nuevo. Y aquí lo que está pasando con estos fariseos, que son muy superficiales, la superficialidad de en lo profundo, en lo ontológico, en lo esencial. Porque si uno entra y mira quién soy yo, enseguida se va a dar cuenta que somos criaturas, como decía el Papa Francisco, un puntito dentro de esta gran creación. Hacemos parte de la creación, no somos un puntito. Y por lo tanto, queridos amigos, todos somos pasajeros. Y en ese pasar, queridos amigos, quiere decir que también nosotros tenemos que entender este don de la vida como regalo, porque no nos pertenece a nosotros, es un regalo de Dios. Y entonces el hombre que tenía esa mano paralizada, upeago ñane representa ñande la mano paralizada, hoy bebeina, de porque la mano siempre significa la obra creadora. Dios crea, ¿entiendes? Entonces, cuando la mano está paralizada, quiere decir que vos ya no creas nada, sos una persona incapaz de crear novedad, sino que vos te dejás llevar simplemente por lo que los otros digan. Y por eso le está diciendo, opean con la superficialidad, porque esta mañana de lastimosamente a quienes hemos dejado al costado, a la Papa Francisco de Yahweh, descarte, ¿verdad? Le hemos descartado de la sociedad,
lo hemos dejado en la ignorancia, lo hemos dejado entonces sin capacidades y sin posibilidades de salir adelante. Y entonces, ¿qué pasa, queridos amigos? Quiere decir que después nosotros les dejamos con la mano paralizada, incapaces de crear. Entonces, entonces con facilidad, sin esa conciencia creadora, con esa incapacidad lógica de pensar, de entender, de reflexionar y de luchar, incluso por sus propios derechos. Entonces estamos adormecidos. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Hoy justamente al recordar a Santa Inés, que fue capaz de entregar su propia vida, ¿verdad? O sea, la sangre suya que ha dado, pero por la liberación de la propia vida, del cristianismo. Entonces, entonces, de Purupaitena. Había una frase tan linda de un gran teólogo, Osú, leí apellido, Osú, y él justamente decía, solamente existen faraones cuando existen esclavos, ¿entienden? O sea, incapacidad de pensamiento, incapacidad de reflexión, incapacidad de darnos cuenta de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia y de quién somos nosotros. Así es que, queridos hermanos, este hombre que tenía la mano paralizada es curado por el Señor. Pero también al mismo tiempo, queridos amigos, vamos a tener muchos, ¿verdad?, que le van a cuestionar a Jesús, ¿verdad? Porque le miran, le observan atentamente a Jesús, justamente para que Él no libere a nadie. La presencia de Dios nos libera. La presencia de Dios es el que nos quita de toda esclavitud, de toda mano paralizada. Que así sea. Que así sea.